Bueno, en la mañana de hoy, la UCA volvió a encender la alarma que suele encender cada vez que edita un informe. En este caso, un informe que habla de los nuevos pobres. Estos son, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA hizo un estudio comparativo del primer trimestre del 2023 con el primer trimestre del 2024. En base a datos del INDEC, o sea, no es que los inventó la UCA ni nada. Y bueno, los datos más llamativos ahora los vamos a desarrollar con quien está en línea con nosotros. Estoy hablando de Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Eduardo, buenas tardes. Gabriel Yul lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, Eduardo, ¿cuáles son los factores que hacen que aparezcan estos nuevos pobres según la investigación que ustedes han hecho? De los nuevos pobres, básicamente hay un factor que es coyuntural de consecuencia de la devaluación de diciembre del año pasado, ¿no? Uh-huh. Estos datos que usted está comentando surgen del informe de distribución de ingresos que nosotros analizamos, que genera el INDEC en función de la encuesta permanente de hogares. Y ahí se vio mucho como se pone muy en evidencia como lo que fue la aceleración de la inflación, que ya estaba en valores elevados, pero al acelerarse mucho más, eso impacta directamente en las canastas que se utilizan para definir la pobreza y la indigencia. Los ingresos en general de todos nosotros, de todas las familias, en el caso que se recuperen, esa recuperación viene atrasada a lo que es el aumento de los precios. Pensemos que como índice de precios al consumidor en diciembre hubo un 25% de aumento y en enero un 20%, eso ya uno sobre el otro da un 51%. Entonces eso hizo que el nivel de pobreza en la población pase de cerca de un 45% que nosotros habíamos estimado en una encuesta propia en el tercer trimestre del año pasado, a cerca de un 55%, ¿no? Que uno lo puede asimilar a este trimestre, ¿no? Y ahí convergen, es importante tener en cuenta que en este dato de cerca del 55% convergen tanto los datos que nosotros habíamos simulado hace unos meses con la encuesta de la UCA, como con los datos de la encuesta permanente de hogares, ¿no? Lo que indica que independientemente de los valores, ¿no? Que siempre son números fríos, la situación es muy compleja, ¿no? Es muy compleja, se presentan como números, pero hay personas, hay rostros, hay familias, hay niños, ¿no? Que van sufriendo privaciones a través del tiempo. Claro, porque cuando usted habla de un 55% es pobreza, y a eso hay que agregarle indigencia, con lo cual estamos hablando de un 70% de gente que no tiene capacidad de consumo con respecto al año pasado, o sea que su capacidad de consumo ha bajado a niveles que creo yo son inéditos. Disculpe una pequeña corrección. A ver, sí, corrígeme. Pero no, porque los indigentes son los más pobres entre los pobres. Ah, ¿no? Ok, ¿están dentro del 55? Están dentro del 55. Ah, bien, claro. Está bien la corrección. Sí, es como, para la pobreza, que es una forma, la más tradicional de esta forma en América Latina, pobreza por ingresos, la más tradicional de medición en América Latina, hay una canasta básica total y que cubre los gastos de alimentación, cubre todas las necesidades que tenemos la familia, comprarle útiles para los chicos al colegio, una vestimenta, salir, ¿no? Divertirse, ¿no? Un fin de semana, ir al cine, bueno, eso es la canasta básica total. De ahí viene el dato del nivel de pobreza, los hogares que quedan por debajo de ese nivel. Por eso, pobreza no es estar muriéndose de hambre, ¿no? Es no poder vivir en forma digna en un país determinado, en un momento histórico determinado. A veces la palabra pobreza asusta mucho a lo que es el sistema político. Recordemos entre 2007 y 2015, cuando se malversaban los datos de pobreza y todo, porque el sistema político se asusta mucho independientemente de qué partido sea. Y la indigencia es cuando se compara con la canasta básica alimentaria realmente, es decir,
tenemos, sí, un dato que es muy preocupante, cerca del 18% de la población, estimamos nosotros, que no llega a cubrir los gastos de alimentación. Ahí está lo muy serio, ¿no? Es casi un 20%. Por supuesto que eso después se ve compensado medianamente por diferentes esfuerzos que hacemos desde el Estado, y digo hacemos porque con los impuestos, no hay una entidad Estado que genere riqueza, pero con los comedores escolares, los comedores de parroquias, de Cáritas, de otras iglesias, de organizaciones de base, de municipios, ¿no? Que compensan de una forma en productos y en servicios esa parte de dinero que no están recibiendo las familias, ¿no? Eduardo Donza es el investigador del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Jorge Chamorro quiere hacer una pregunta, Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Encantado, sí. Mucho gusto. Mire, del enjundioso informe hay algo que resalta, que es, como diríamos, mirando la película, ¿no? Que es algo muy interesante, la perspectiva. Lo que resalta es cómo la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha agrandado de una manera considerable, y eso ya es más preocupante todavía porque marca una política económica que apunta hacia eso. Y a propósito, además de ampliar esto, ¿cuánto hay de responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández en eso y cuánto hay del periodo de Milei en eso? Sí, a ver, dos cosas importantes las que está marcando. En los momentos de crisis, la sociedad tiene como diferentes capacidades de defensa, ¿no? En este caso, como de sostener su nivel de adquisitivo, ¿no? Ahora, lo que se ve que es importante lo que usted dice, porque aumentó la desigualdad social, ¿sí? Pero en este caso no porque algunos hayan ganado más que otros, porque aumentó la desigualdad social porque perdieron en forma diferente. Claro. ¿Sí? Cuando lo vemos, la media del ingreso per cápita, ¿no? Que sería algo medianamente cercano a la capacidad de consumo que tienen los diferentes hogares. A nivel global se perdió un 20% entre el primer trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024. ¿Sí? Esto es un año para atrás, ¿no? Ahora, a nivel global el 20%. Ahora, si uno toma a los hogares de mayores ingresos, al 20% de mayores ingresos, perdieron casi el 18%. ¿Sí? Ahora, si uno toma a los hogares de menores ingresos, perdieron el 28%. Y ahí es como una escalerita, ¿no? Todos perdieron, pero como los hogares de menores ingresos perdieron el 28% y los de mayores ingresos perdieron solamente, entre comillas, el 18%, ¿sí? La distribución del ingreso se hace más regresiva. Esto se explica lo que usted está describiendo, en que en los hogares de menores ingresos su mayor gasto es en alimentos y educación, que es lo que más aumentó, ¿verdad? Por supuesto, es una buena explicación para eso, ¿no? Sobre todo porque los gastos de servicios que el gobierno como estrategia, que recién comentaban ustedes, los viene como atrasando. Los aumentos de tarifa los viene como atrasando, en parte para que no impacte tanto en el bolsillo de las familias y que no impacte en el índice de precio al consumidor. Ahora, igual los alimentos, al estar liberados los alimentos, el que no tiene nada, lo único que gasta es en comida, que es lo que más aumentó. Sí, igual, Eduardo, hay una aclaración, corríjame si me equivoco, que es muy importante, porque muchos dirán, sí, me vas a hacer creer que los 5 que salieron en Forbes, que ganaron más de $1.000 millones, solamente que perdieron, pero perdieron menos que los otros. No, vamos a aclarar que, como ustedes se basan en el INDEC esa gente no la considera, no considera los Bulgeroni, los Ernequian, los Galperín. El INDEC, el 20 de mayores ingresos, el que gana tanto, que es alguien de clase media alta que tiene un salario, un ingreso. Es así, ¿no? Sí, es muy bueno el comentario, porque eso nos pasa con todas las encuestas, con la encuesta del INDEC, con la encuesta de la UCA, a nivel internacional es eso. A nivel internacional. Hay una parte de la población, la cúspide,
la punta de la pirámide que nunca aparecen en estas encuestas. Claro. Imagínense que mismo nosotros cuando definimos los estratos socioeconómicos de la población, al más elevado le llamamos medio alto, claro. ¿Sí? Porque no hay un nivel alto ahí, son profesionales, son personas que tienen, sí, buenos ingresos, buenos pasares, que podríamos ser nosotros, ¿no? Que tenemos buenos ingresos relativamente al resto de la población, pero no son las grandes fortunas, ¿no? Primero que no llega, ninguna encuesta llega a esas casas, aunque le salga aleatoriamente, porque estas encuestas son todas aleatorias, entonces que si les llega a llegar la casa, pero no están en la casa, o no los atienden, claro. No hay una respuesta, entonces eso es muy importante el comentario, pero es una cuestión técnica muy importante de que no aparecen las cúpides y tampoco aparecen los más desarrapados, digamos, ¿no? Los más pobres entre los pobres muy posiblemente no aparezcan en el piso, ¿no? Los que están en situación de calle. Piensa que estas son encuestas de viviendas por muestreo, claro. ¿No? Que tiene que existir una vivienda física. Lógico. Entonces, los más pobres, los más desarrapados, no les van a aparecer en esto. Por eso, esto es una distribución que uno va analizando para ver a grandes rasgos, ¿no? Cómo evoluciona la distribución en la sociedad. Igual que los Gini, por supuesto, se calculan, los coeficientes de desigualdad, se calculan en función de estos datos también, ¿no? Eduardo, le agradecemos muchísimo la explicación y bueno, aparentemente digo yo y espero que se haya frenado un poco estos índices de inflación a los que nos referimos el primer trimestre, hagan que de aquí a futuro estos números no sean tan graves. No sé si esto es así, pero parece ser que así podría ser, ¿no? Podría ser que se estabilicen o que tengan una tendencia a la leve baja. Les robo un segundito más. Sí, cómo no, Eduardo. Estos ingresos de la población están directamente asociados al mercado de trabajo, que es el que tiene que mejorar. Y el mercado de trabajo solo va a mejorar y mejora la estructura productiva. Y lo que necesitamos los argentinos es políticas de Estado que sean consensuadas, que apunten a la producción y al trabajo, ¿no? Pero consensuada con los actores de la producción, ¿no? Es decir, el consenso es algo muy difícil, lo sabemos en Argentina, pero si no logramos eso, un objetivo como país y como Estado, va a ser muy difícil salir adelante. Completamente de acuerdo. Eduardo, muchas gracias por atendernos. Gracias por el contacto, que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Eduardo Donza.